Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy el Dr. Cristian Moya y en este video vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico sucede cuando hay una devolución del contenido gástrico, del contenido del estómago hacia el esófago. Esto hasta cierto punto puede ser normal. Puede haber personas que ocasionalmente presenten este reflujo, pero cuando se presentan síntomas, molestias o complicaciones secundarios a este reflujo y además se vuelve más frecuente, vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición que afecta hasta un 10 a 15% de la población en general. Puede afectar a cualquier edad, desde lactantes pequeños hasta adultos mayores, y típicamente se presenta con síntomas como la pirosis y la regurgitación. La pirosis es ese dolor ardoroso, ese ardor que ocurre en la parte alta del abdomen, dolor torácico, dolor de pecho precordial, también ardoroso, y que puede incluso afectar la garganta porque hay contenido ácido. La regurgitación es ese regreso de los alimentos. Cuando nosotros consumimos alimentos, estos se regresan y nosotros lo percibimos como este paso retrógrado de los alimentos. Percibimos, por ejemplo, un sabor amargo en la garganta porque además de los alimentos tenemos ahí ácidos y contenido biliar. Ahora, también la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede presentarse con síntomas atípicos como tos crónica, por lo mismo de que estamos afectando la garganta. Puede haber faringitis, dolor de garganta, laringitis si se afectan las cuerdas vocales, dando lugar a ronquera y cambios de voz. Puede haber hipo, puede haber náuseas. En pacientes asmáticos puede haber exacerbaciones de crisis de asma. Puede haber también dolor y dificultad al tragar alimentos. Esto incluso puede indicarnos de que hay una complicación en nuestro esófago, señalándonos esofagitis o un estrechamiento del esófago, que son complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y ahora bien, ¿por qué ocurre esta enfermedad? ¿Por qué ocurre el reflujo gastroesofágico? Esta enfermedad se debe a una incompetencia del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es un músculo circular que funciona como válvula. Este músculo, este esfínter, impide que los alimentos que están en el estómago se regresen al esófago. Funciona como una especie de válvula porque cuando nosotros pasamos alimentos, este músculo se relaja y ya una vez que entran al estómago, esta se cierra para evitar que el contenido gástrico se regrese. Entonces, básicamente aquí en esta enfermedad hay una incompetencia de este esfínter esofágico inferior y el esfínter está debilitado. Esto se puede deber a que existe una pérdida de su tono muscular o de que existe una relajación inapropiada del esfínter esofágico inferior. Aquí pueden influenciar numerosos factores. Hay factores de riesgo que pueden afectar la integridad estructural de este esfínter. Entre ellos está un aumento de la presión abdominal. Por ejemplo, en pacientes con obesidad y sobrepeso hay un aumento en la presión abdominal y esto hace que el esfínter se vuelva disfuncional. Lo mismo pasa, por ejemplo, en mujeres embarazadas, en pacientes con hernia del hiato. Otros factores pueden ser la alimentación y hábitos no saludables como el tabaquismo, tomar alcohol, algunos alimentos como el café, el chocolate, tés, alimentos ricos en grasa, refrescos y bebidas carbonatadas y también algunas enfermedades como la esclerodermia. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir si esta enfermedad no se trata? Con el tiempo, esta inflamación crónica del esófago puede condicionarnos a algunas complicaciones. Dentro de ellas podemos mencionar a la esofagitis, que es una inflamación del esófago. Esto puede manifestarse como dolor o dificultad para pasar alimentos y también algunas personas pueden presentar erosiones y úlceras esofágicas que pueden manifestarse como sangrado. El sangrado puede verse por medio de vómitos con sangre o a través de las deposiciones fecales. Otra complicación es la estenosis esofágica, que se refiere a un estrechamiento del esófago. Esto se debe a que hay una acumulación de cicatrices en nuestro esófago que disminuye el diámetro
y por lo tanto hay un estrechamiento. Tal cual el epitelio del esófago se vuelve tejido cicatricial y esto dificulta el paso de alimentos. Por último, el esófago de Barrett, que es un tipo de cambio estructural en el esófago que puede ser incluso precanceroso. Este esófago de Barrett es básicamente un cambio en el epitelio del esófago por un epitelio columnar similar a los intestinos. Esto puede ser peligroso porque, como mencioné, son cambios estructurales precancerosos que pueden aumentar el riesgo de cáncer de esófago en el futuro en algunos pacientes. ¿Cómo diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? En la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico, es decir, por medio de la sintomatología como la pirosis y la regurgitación podemos hacer diagnóstico de esta enfermedad. Si tú presentas dolor ardoroso que se irradia a dolor de pecho, hay dolor de garganta y además sientes que los alimentos se regresan y generan molestias en la garganta, es muy sugestivo de que tú tengas enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora bien, en la mayoría de los casos se indica un tratamiento empírico, es decir, con estos síntomas nosotros damos una terapia basada en inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Esto normalmente se receta por varias semanas, hasta 8 semanas, y si nosotros identificamos que hay una mejoría de los síntomas, si estos síntomas desaparecen, pues ahí está el diagnóstico, ya que estos medicamentos nos van a ayudar a prevenir daños por parte del ácido estomacal. Entonces, si nos vemos una buena respuesta a este tratamiento, podemos confirmar el diagnóstico, y en aquellos casos donde hay persistencia de los síntomas a pesar de dar un tratamiento médico, o hay datos también de complicaciones como sangrado, o si hay dificultad para pasar alimentos, etc., podemos hacer estudios un poco más invasivos como la endoscopía. La endoscopía consiste en introducir por medio de la boca una pequeña sonda que tiene una lámpara y una cámara. De esta manera podemos introducirla al paciente y verificar las estructuras como el esófago y estómago. Ahí vamos a confirmar si hay datos de esofagitis, de inflamación, si hay sangrado, si hay erosiones, y con esto podemos incluso tomar biopsias del esófago para confirmar el diagnóstico, hacer un diagnóstico patológico. También otras pruebas pueden ser la pH-metría, que es una prueba también invasiva que mide el pH del esófago y nos permite evaluar también la respuesta al tratamiento habitual con fármacos, o también se indica en aquellos pacientes que ya se les realizó una endoscopía y a pesar de ello no hay datos de esofagitis por medio de la endoscopía, pero sí hay síntomas compatibles. Entonces prácticamente la pH-metría se indica cuando en la endoscopía no podemos visualizar inflamación, pero aún así hay datos sugestivos de esta esofagitis. Por último, existe otra prueba llamada manometría esofágica, que es una prueba que nos evalúa el tono muscular del esófago y se indica sobre todo cuando hay sospecha de trastornos motores en el esófago, por ejemplo la acalasia. Cuando hay síntomas como disfagia, es decir, dificultad para respirar, dificultad para pasar alimentos, y se sospecha de un trastorno motor en el esófago. Finalmente, ¿cómo podemos mejorar y tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esto lo podemos lograr por medio de dos métodos: los cambios en los estilos de vida y dieta, y por medio de un tratamiento médico farmacológico. Primero vamos a hablar sobre recomendaciones para mejorar los síntomas por medio de estos cambios higiénico-dietéticos. El primero de ellos es bajar de peso. Si tú tienes como factor de riesgo obesidad y sobrepeso, es importante que bajes tu peso corporal para mejorar los síntomas, ya sea por medio de dieta y ejercicio. Ahora, también hay otras recomendaciones. Por ejemplo, al momento de acostarse se recomienda levantar la cabecera de la cama para dormir un poco inclinados y evitar que el reflujo, los ácidos estomacales fluyan en un sentido contrario. También hay que mejorar la alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Hay que evitar ciertos alimentos, por ejemplo, alimentos ricos en grasas, evitar chocolates, evitar irritantes como el café, tés, alimentos picantes como el chile. También hay que evitar el consumo de alcohol y evitar fumar. No hay que acostarse inmediatamente después de la cena.
se recomienda esperar de 2 a 3 horas, ya que si tú te acuestas muy lleno con alimentos, es probable que estos ejerzan presión en el abdomen y exista reflujo. Estas son las recomendaciones dietéticas y de los estilos de vida que les hablaba. Ahora, hablando sobre el tratamiento farmacológico, un tratamiento médico, la terapia se basa básicamente en utilizar inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, todo este grupo de fármacos que tienen como característica la supresión del ácido clorhídrico en el estómago. Se recomiendan tomar de 30 a 60 minutos antes del desayuno y en algunos pacientes incluso se puede considerar tomarlo como segunda dosis por la noche. Como alternativa podemos utilizar también antagonistas H2 como la famotidina, cimetidina y ranitidina. Y en aquellos pacientes que se requiera uso de procinéticos por sospecha de gastroparesia o algún trastorno del vaciamiento gástrico, se pueden emplear también medicamentos como la metoclopramida y la domperidona en casos de gastroparesia. Finalmente, el tratamiento quirúrgico como la funduplicatura va a estar reservado cuando persisten los síntomas y se dio un tratamiento médico. Cuando hay un fracaso en el tratamiento médico y en las medidas dietéticas y cambios de vida, ahí se puede incluir un tratamiento quirúrgico como la funduplicatura. Este procedimiento quirúrgico consiste básicamente en unir por medio de unas suturas la parte alta del estómago, que es el fundus, con el esfínter esofágico inferior. Es una cirugía que amarra tal cual estas dos partes para mejorar el tono muscular del esfínter esofágico inferior. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.